Aeromarket TV presenta Conversaciones de alto vuelo. Bueno, gracias por estar ahí, por acompañarnos. Se ha elaborado un documento entre muchas organizaciones de la aviación agrícola, no solamente de la Argentina, de Brasil, de Uruguay, sino de varios países de América, planteando el problema de cómo se ensambla el dron con la actividad de los aeroaplicadores de aviones normales, como los hemos conocido hasta ahora, específicamente diseñados. Y los países no están coordinando suficientemente bien este aspecto. Hace unos años me decía un experto en drones, un colombiano que fue uno de los primeros en diseñar los multirotores en el MIT, que la principal dificultad con esta nueva tecnología va a ser el control del espacio aéreo. Bueno, en nuestro país se han liberado el uso y la operación de los drones, sobre todo en el sector agropecuario, y esto representa una preocupación muy grande para las cámaras, fundamentalmente para FEARCA, que es la Federación de Cámaras Aeroagrícolas, porque les ha costado mucho y le sigue costando a FEARCA acreditar un trabajo profesional. Están permanentemente capacitando a los pilotos y a las empresas para que la aviación, la aeroaplicación se haga con la mayor seguridad y el cuidado de la utilización de los defensivos agrícolas, que algunos llaman los productos para el agro que se van aplicando para controlar las plagas, etcétera. Además que se siembra con avión, por supuesto. Entonces, ahora la aplicación puede ser hecha por un dron que no tiene ningún control, mientras que a la aviación agrícola se le exigen controles que por otra parte quiere hacer y tiene capacitada a su gente para que esas aplicaciones no produzcan daño ni al ecosistema ni a las personas posteriormente. Así que es toda una gran preocupación, a lo que se le agrega cambios en la licencia del piloto aeroaplicador, porque se ha eliminado la licencia del piloto aeroaplicador. Ahora, con ser piloto comercial se puede ser piloto aeroaplicador sin tener una preparación especial para la operación de aeronaves y la vinculación de la aeronave con el grano, el cultivo que se va a tratar. Hasta ahora era, si se quiere, hasta más flexible, porque un piloto privado podía ser piloto aeroaplicador sin ser piloto comercial. Es decir, ha habido una transformación un poco desordenada. Los países están preocupados por este tema de los drones, sobre todo las cámaras y las empresas que hacen aeroaplicación, pero a esto se le agrega algo más. En nuestro país, en la Argentina, alrededor de un 50% de la aviación agrícola tradicional es trucha, o sea, no está fiscalizada, pero sobre la que operan permanentemente las municipalidades, la provincia y la autoridad aeronáutica son sobre las registradas. Nos pasan a todos los que pagamos impuestos, que a nosotros nos fiscaliza la FIP, pero a los que son truchos no los fiscaliza nadie. Entonces los que estamos legalmente somos los que permanentemente somos auscultados por una lupa. Entonces hay que prestar atención, y esto es... Y termino con esta idea. Esto, o el problema de esta situación está en la falta de diálogo. En falta de diálogo con aquellos que desarrollan las actividades. Para eso existen las cámaras. Es cierto, alguien puede considerar que las cámaras son un lobby. Bueno, el lobby, ahora hay una ley que va a reglamentar el lobby, ¿no? O el cabildeo, o los grupos que trabajan sobre los legisladores y el poder para lograr ciertos fines. Bueno, lo importante es dialogar, saber con quiénes están realizando la actividad para coordinar
la normativa más adecuada para, no sé si para consensuar, pero por lo menos para escuchar cuáles son las posiciones. Es muy importante porque la aviación agrícola en nuestro país es un sector muy importante de la aviación civil. Es muy importante por la cantidad de aviones, por todo lo que mueve, representa y por el impacto que tiene en la economía básica de la Argentina, que es todavía el sector agropecuario. Así que, atención, con esto, mayor diálogo, mayor participación es garantía de normativa más adecuada. Estoy seguro de eso. Nos vamos a un consejo. Ahora cualquiera puede aterrizar un Cirrus con solo pulsar un botón. Luego del aterrizaje, hay que esperar a que la hélice se detenga y salir. En un Cirrus, la seguridad siempre está al alcance de la mano. Bueno, cuando hablamos de motores, muchos pensamos en División Turbos, porque es una empresa que tiene muchos años en el mercado, una empresa detrás de esa empresa hay una historia, un gran esfuerzo, que empieza, como nos va a contar Miguel Moscagate, con quien tenemos el gusto de tenerlo acá, nos va a contar cómo empieza, cómo fue su desarrollo, pero también hacia dónde van, porque ya está ingresando como la segunda generación en la empresa, lo cual es un motivo de orgullo acá para sus actuales líderes. Así que bueno, gracias Miguel por venir. Bueno. Contanos un poco cómo fueron esos comienzos, porque bueno, hoy en los aeródromos, en los aeropuertos, ves la camionetita de División Turbo de acá para allá, o las camionetitas de División Turbo de acá para allá en los talleres. Yo he tenido oportunidad de visitar el taller de ustedes y la forma en que trabajan y cómo están presentes también en las exposiciones internacionales, son una referencia regional. Contanos un poco de eso. Bueno, inicialmente agradecido la invitación. No, por favor. Porque para nosotros es un gusto estar acá. Nos conocemos hace muchos años. Muchos. Y la verdad que es un gusto estar. Bueno, la empresa nació hace ya 35 años. O sea, en definitiva, nosotros iniciamos nuestra empresa, somos 3 socios. Uno de los socios nuestros falleció, que es Ricardo Daniel Pieditorti, falleció. Así que quedaron sus hijos, en definitiva, en la empresa. Así que, bueno, quedamos 2 socios y los hijos de nuestro socio fallecido, trabajando en la empresa. Nuestra Me acuerdo empresa, mucho de él, sí, un homenaje, claro. Gordito, simpático. Sí, muy emprendedor también. Así que siempre lo tenemos presente. ¿Cómo fue esa amistad, esa sociedad que claro, nosotros empezamos nuestra amistad en la escuela. Estábamos estudiando en lo que era en el momento el Instituto Nacional de Aviación Civil, que en aquel momento estaba en la Escuela de Santa Fe, y ahí nos recibimos. Después pasamos a Morón el último año, pero nos recibimos de técnico aeronáutico. Y ahí empezó nuestra amistad con Daniel Pieditorti. Después con Roberto Odes, que es el otro socio, nos encontramos trabajando, pero teníamos 20 años, ¿no? Ahí empezamos. Y bueno, siempre con un sueño, en definitiva, de tener nuestro taller propio aeronáutico. Trabajamos muchísimos años en la empresa Cata. Yo tuve muchos años ahí como gerente de planta poder. Y después
abrimos nuestra propia empresa. Cata fue una formadora. Claro, porque en definitiva, cuando yo me recibí de técnico eléctrico, entré a trabajar en Cata, año 76, y después de eso empezaron los primeros turbohélices. Los Turbo Commander fueron los primeros turbohélices que había, también los Cheyenne, que eran los otros turbohélices que había. Beech había algunos, pero en un momento el Turbo 680, Commander, 690. claro, el Turbo Commander tuvo una ampliación en el mercado terrible. Cata era el que vendía el avión, el representante acá en Argentina, Rowell en aquel momento. Bueno, entonces ahí empezamos también a hacer centro de servicio de lo que era Garrett, ahora es Honeywell, pero en el momento era Garrett. Entonces, bueno, fuimos centro de servicio autorizado Garrett para overhaul. Entonces a mí me tocó hacer los primeros cursos de overhaul en Estados Unidos. En aquel momento los cursos de overhaul se hacían en la fábrica. Estábamos 3 meses en la fábrica trabajando con los motores. O sea que el curso de overhaul era un curso bastante intenso y eso nos dio todo el conocimiento para después seguir trabajando. Entonces, de esa época, que era año 80, empezamos a trabajar con turbinas. Yo me inicié ahí empezamos y trabajé muchos años en Cata, casi 20 años, y después, bueno, abrí mi propia empresa, ¿no? La abrimos con Roberto y con Daniel. Y ahí empezó es el inicio de la empresa. En el mismo lugar que... Los 3 técnicos... Roberto es ingeniero aeronáutico. Es ingeniero. Sí. Daniel y yo somos técnicos. Uh-huh. Así que bueno, y ahí comenzó la empresa. Los inicios, como siempre, duros, como nos pasa a todos los emprendedores en nuestro país, pero con mucho orgullo de todo lo que se hizo realmente, ¿no? Con mucho orgullo de todo lo que se hizo. Ustedes tienen como 2 unidades de negocios, una que tiene que ver con la aviación, pero otra con los turbos. Claro, nosotros inicialmente siempre tuvimos un pequeño taller de turbos de autos, también aeronáuticos y también de vehículos marinos, turbos en general. ¿Eso fue el origen de la empresa? Así empezamos a trabajar con los turbos, que en aquel momento que empezamos a trabajar faltaba no había tanta expansión y tanto conocimiento. El turbo es un elemento que es una turbina pequeña que trabaja a altísimas revoluciones. Entonces, para sobrealimentar el motor. Entonces requiere un balanceo dinámico de mucha precisión. En aquel momento eso no estaba tan desarrollado, había una empresa que lo desarrollaba, pero no tanto, y en definitiva ahí empezamos a trabajar nosotros sobre ese elemento. Había empresas que lo hacían, nosotros fuimos una empresa más que empezó con eso. Y ahí se inició nuestro trabajo. Estamos hablando año 80 y casi 90, 95. Me acuerdo de los primeros Cessnas que vinieron turbocharge. Claro, también, los primeros turbocharge. Sí. Bueno, en la aviación y en la parte automotriz usó siempre, ¿no? Porque claro, es lo que le da el exceso de potencia, el excedente de potencia que necesitan los motores. Más en altura, digamos, cuando están cruzando la cordillera, y acá hay motores que tienen, con el sobrealimentador, le aumenta muchísimo la potencia al motor, ¿no? Porque en definitiva aumenta la relación de compresión. La unidad de relación de compresión aumenta en definitiva. Entra uno y se multiplica por el valor de relación de compresión, pero cuando entran 900 gramos más, eso multiplicado genera más potencia. ¿Y ese es un mercado básicamente de camiones hoy o en ese momento? Sí, ahora siempre fue de camiones mucho, y ahora lo que pasa es que todos los autos nuevos, hace muchos años, casi todos tienen turbo. Porque con un motor de poca cilindrada, con el turbo aumenta mucho la potencia. Bueno. Entonces todos los autos prácticamente, no todos, pero gran parte de esos autos tienen turbo. Y el paso... Y el paso es, bueno, como siempre, el paso costoso es habilitarse para los primeros trabajos de turbinas, que era el conocimiento nuestro de toda la vida. Entonces, siempre lo más crítico en la parte de un taller de reparación de turbinas, el talón de Aquiles, digamos, con respecto a lo que es la inversión, es las herramientas especiales. El costo elevado son las herramientas especiales. Entonces, cada motor tiene una herramienta especial para cada trabajo que hay que hacer. Eso requiere un costo bastante elevado en las herramientas. Eso nos costó el desarrollo muchos años poder lograr eso, hasta que pudimos tener las primeras herramientas para zona caliente, hasta que después pudimos habilitar overhaul. En aquel momento, inicialmente, cuando empezamos a habilitar overhaul, no teníamos banco de prueba, tuvimos que diseñar un banco de prueba,
Y bueno, el banco prueba que teníamos, nosotros queríamos hacer un banco de prueba con lo que sería ahora lo que es el dinamómetro, como sería un banco de prueba que es un freno en este momento de agua, que hace la función de la hélice, cumple la función como si fuese la hélice. Ese la banco, resistencia. la resistencia para poder absorber la potencia del motor. Entonces en aquel momento nosotros teníamos el diseño del freno, que ya lo teníamos el freno, pero claro, toda esa correlación con la potencia de freno, nosotros teníamos Marina, digamos que el taller aeronaval central en Bahía Blanca, que tenía frenos bastante importantes, para motores muy, muy grandes, hasta para motores de barco tenía freno. Entonces en aquel momento pedimos una asistencia para poder correlacionar que el motor nuestro con respecto al motor que tenían ellos allá. Llevamos un motor nuestro, lo probamos en nuestro banco y después lo probamos en el banco de Marina. Y ahí vamos verificando para poder ir correlacionando el banco. Bueno, en aquel momento... Para certificarlo. Para certificarlo. En aquel momento teníamos en lo que sería la ANAC nuestra, teníamos gente que nos apoyó muchísimo para eso. No me acuerdo el nombre en aquel momento, el ingeniero que estaba a cargo. Pero eso era ANAC o ya era el Comando Regiones en aquella época. No me acuerdo si era Yo creo que debe haber sido el Comando de Regiones. Puede ser, sí. No me acuerdo. O la Dirección Nacional de... ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora cómo se llama. De Aeronavegabilidad. La sí, DNA. La DNA. En aquel momento la DNA. Exactamente, sí. Ahí está. En aquel momento la DNA. Sí. La DNA y nos ayudó muchísimo. En definitiva, correlacionamos el banco, vimos que está bien. Y ahí empezó, porque para el overhaul se requería el banco. Claro. Entonces, bueno, ahí fue nuestros inicios con respecto al overhaul. Que lo primero que teníamos habilitación era la de motores Pratt Whitney, que es la línea mayoritaria hoy, y teníamos la línea Honeywell, que sean los TPE 331. Era la línea más importante que teníamos. Después empezaron los otros motores que se fueron agregando. O sea, PT6. Toda la línea PT6, todos los Pratt Whitney. Hoy tenemos hasta el -68, que es casi toda la línea de lo que es el Small Engine, que sean los motores chicos de Pratt Whitney, ¿no? Que sería hasta el 68. Y bueno, y también después agregamos después agarramos los turbofan, los turboreactores. Tenemos una amplia gama de habilitación que es constante, porque en definitiva los motores van evolucionando, las aeronaves van evolucionando, nuevos motores, entonces eso no para, es un desarrollo constante que hay que ir invirtiendo constantemente para poder desarrollar nuevos motores. Pero siempre están en esas dos líneas. Siempre estamos, sí, tenemos esa línea mayoritariamente Pratt Whitney, ya sea reactores como turboeje, todas las líneas, tratamos de abarcar todo lo que se pueda, lo que sería Pratt Whitney. Y la parte de Honeywell estamos trabajando mucho con los TFE, los turbofan, que son los jet ejecutivos, tienen muchos de esos turbofan. La línea TPE, a medida que van pasando los tiempos, va como decayendo porque absorbió prácticamente casi todo el mercado, lo absorbió. Las aeronaves casi todas traen motores Pratt Whitney, traen todos PT6. Como el que el mercado está volcado al Pratt Whitney mayoritariamente en los turbohélices. Los turboreactores, los turbofan, no, hay de PW, de Pratt Whitney, pero también hay de Honeywell, de TFE. Ahí está un poco más dividido el mercado. Y estos motores que ahora parecen que son, después volvemos un poquito más a la historia, pero que son Williams ¿era? Williams, sí. Rolls-Royce, que Rolls-Royce, es una gran fábrica de turbinas, sí. Pero que ahora también está haciendo la de Robinson 66 y otras. Claro. Nosotros nunca hemos, en un tiempo hicimos algunos motores de turbomeca, de helicópteros, que después dejamos ese trabajo, pero empezamos a hacer. Después, en el caso de Williams, nunca trabajamos en Williams, es bastante restrictivo el tema de tocar los motores, no hay muchas autorizaciones por el fabricante, y Rolls los tienen la mayoría de los jets corporativos, los grandes, que todavía nosotros no tenemos mercado acá como para poder no se trabajar, no.
pero tiene muchos jet corporativos, tienen esos motores, que nosotros no accedimos todavía a ese mercado. Pero bueno, después de los turboreactores, los más viejos, digamos, esos motores, los General Electric, lo que tenía el Lear 24, todo eso habíamos hecho y hemos hecho, sí. Hemos hecho algunos motores que son CF700 y CJ610, que son los viejos General Electric, ¿no? Que en eso trabajamos también. Que es donde hay demanda. Claro, en eso ya la demanda casi no hay mucha, porque esos motores ya, los aviones ya decayeron. Ineficientes. Entonces, claro, ya están los Lear, 41, 45, todos los Lear línea nueva. Hay Lear 35 todavía operando, pero ya tienen TFE. Entonces ya la línea del CF o los CJ610, ya esa línea casi prácticamente hay muy poco trabajo de eso. Ustedes también, en todo este tiempo que llevan como empresa, han formado mucha gente. Sí, nosotros siempre tenemos con las escuelas, convenios con las escuelas, ya sea con lo que sería el Jorge Newbery, que es la Escuela Aeronáutica, y la Escuela de Aviación de Morón, lo que es el INAC de Morón, o sea, me refiero, siempre tenemos convenios. Entonces, los chicos en los últimos años vienen 6 meses o 4 meses, la pasantía. Eso nosotros a la empresa, digamos, yo creo que eso siempre pensé que es lo mejor, que haya conjunción entre las empresas y las universidades, las escuelas, porque eso es como ayudar a la escuela a la formación, y a las empresas también le viene bien, porque en definitiva nosotros vamos viendo el perfil de la gente, y por supuesto que cuando tenemos necesidad de contratar gente, buscamos a la gente que le vemos el perfil que más favorece, que lo vemos que se armonizó mejor, que se dio mejor. O sea, que es una cada conjunción. Empresa tiene su cultura. Claro, entonces es una conjunción buena para el instituto y para las empresas. Entonces, en la aviación, en la parte de turbinas, se tiene que formar en la empresa, no hay otra formación. Entonces, esa gente empieza a trabajar y está 3, 4 años, se va formando y va avanzando, pero no hay otra forma. No hay universidad que pueda, digamos, darle una práctica del trabajo, por más que tenga su título, pero la práctica de trabajar en una turbina, con lo que significa, ¿no? Eso. ¿Y hoy cómo vienen formados los muchachos? Los chicos, bueno, muchachos y muchachas, sí, ¿no? muchachos y muchachos, exactamente. Lo tenemos chicas también trabajando. Lo que tiene que, lamentablemente, por ahí la formación es un poco, está un poco más escasa, porque también los planes de estudio son diferentes. Entonces también hay toda una... ¿Quedaron atrasados? Quedaron, digamos, desde el inicio. Lo nuestro por ahí era demasiado, ¿no? Nosotros teníamos 3er año de escuela secundaria para poder ingresar al Instituto Nacional de Aviación Civil. El básico estaba cubierto, porque hacíamos todas las materias humanísticas antes, y hacíamos los 6 años de carrera técnica. O sea, la mitad de carrera era puramente... Claro, entonces ¿qué pasa? Teníamos 3 años, pero después teníamos 6, era casi un terciario, eran 9 años para recibir ese 9 técnico. en total. Claro, porque necesitábamos 3 años para cubrir el ciclo básico. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos después, en el primer año de aerodinámica, hasta el 6º año teníamos aerodinámica. Casi teníamos una aerodinámica casi como si fuéramos una universidad. Eso daba que el conocimiento era bastante más importante cuando se recibía de técnico aeronáutico. Claro. Después, cuando entraron en el sistema de lo que es el Sistema Nacional de Educación, que ya la escuela, para poder entrar a la universidad, todo eso, entró en el círculo como una escuela técnica normal. Ahí cambió un poco, y la formación también bajó un poco con respecto a la parte de aviación. Bueno, entonces los chicos, y hay después las personalidades, como yo siempre digo, hay chicos que son muy hábiles, muy inteligentes, muy capaces, y otros que están un poco más tranquilos, digamos, que no tienen ese mismo entusiasmo, que es el ser humano, ¿no? En definitiva, que es así. Entonces hay un poco de todo, pero realmente lo que le falta a los chicos, independiente del conocimiento a veces teórico, pero lo que más le falta es conocimiento práctico. La escuela no tiene mucha posibilidad de prepararlo para el trabajo en sí, la manualidad que requiere. O sea, hoy ustedes, con esta pasantía y posteriormente,
realmente hacen un trabajo de docencia importante. Sí, definitivamente. Determinación, exactamente, digamos. sí. Hacemos un trabajo importante. Y yo estoy convencido que es así, que tiene que ser así para todas las escuelas técnicas, de cualquier índole. A mí me parece que en un momento parecía que en una explotación del alumno había algunas discusiones teóricas sobre eso. A mí me parece que el chico de la escuela técnica, el último año de formación o de otras escuelas, le viene muy bien esa relación con las empresas. Y no tomarlo como una explotación ni nada. Al contrario, suma para que la formación del alumno sea esa. A mí me parece que es fundamental esa relación empresa-escuelas. El modelo es un modelo que está en el mundo. Pero claro, definitivamente. En el mundo, claro, porque si no, ¿cómo se hace? ¿La escuela cómo hace para formarlo en esa parte práctica? Claro. O sea, no tiene la posibilidad de. Entonces. ¿Las pasantías cuánto duran? Duran 6 meses, a veces duran un poco más, 6 meses por cada escuela. Hablamos de distintas líneas de turbina, hablamos de la parte con la que empezaron, que es los turbos en general. Sí. Y ahora, cuando ustedes ven hacia el futuro, yo los veo en las exposiciones. La vez pasada estuvimos charlando allá en FIDAE. Son un referente regional. Sí. Hay una primera pregunta. ¿Ustedes son FA Station? No, fuimos FA Station muchos años, pero después cuando se prohibió que los aviones November volaran en la República Argentina, estuvimos como 2 años o 3 años de inspección que no teníamos ningún trabajo en November. Entonces la autoridad, y era muy costoso eso. Claro, también. entonces la autoridad vino y nos dijo, mire, nosotros no podemos seguir manteniendo el taller November porque ustedes nos tienen trabajos, que nos presenten. A nosotros nos venía bien porque definitivamente era también como un cierto estatus tener esa calificación, pero claro, la misma autoridad dice, mire, nosotros después le podemos dar otra vez cuando usted lo requiera, pero en este momento la verdad que hay que retirarlo porque no tienen trabajo sobre November. Y fuimos muchos años a November. A nosotros nos vino bien todos esos años. Pero después, bueno. ¿Y ahora con la apertura? Y ahora con la apertura estamos viendo porque qué va a pasar con eso, porque en definitiva yo creo que hasta ahora no tuvimos requerimiento. Tuvimos un solo requerimiento, pero todavía no está formalizado para volver a requerimiento de un cliente, digamos, ¿no? Entonces todavía no tenemos. Estamos estudiándolo, pero todavía no lo hemos pedido. Para volver a hacer. Hoy es mucho más costoso de lo que fue antes. Sí, ¿no? sí, siempre fue un costo de casi $30.000 al año para estar habilitado. O sea que necesitamos tener trabajo para poder cubrir ese costo. Pero sí, fue un tiempo que lo tuvimos, bastante tiempo. No obstante, ustedes tienen habilitaciones de autoridades aeronáuticas de toda la región. De toda la región. Paraguay, claro, Chile, Uruguay. Exactamente, Paraguay, Chile, Uruguay, tenemos Bolivia, ahora estamos haciendo Ecuador, tuvimos Colombia también. ¿Y tienen clientes en todos esos países? Y tenemos clientes en todos esos países, sí. Lo que pasa es que nosotros, como empresa argentina, como una pyme, el serrucho de nuestra actividad y economía, que a nosotros yo digo, achicar el diente del serrucho para que no sea, nos ayuda mucho ser un taller regional. Porque en definitiva tenemos trabajo de Chile, cuando el trabajo acá no hay tanto, en Chile hay, o en Bolivia, o en Paraguay, en Uruguay. Eso nos ayuda a la economía, que el taller se mantenga lo más estable posible, porque nuestros vaivenes económicos a veces nos afectan, ¿no? Claro. Definitivamente estamos siempre con esa... Ustedes son, cuando ven el mercado global del sector, ¿están competitivos desde el punto de vista de los costos? Sí, estamos muy competitivos siempre competimos nosotros. Y nosotros competimos mucho. Nuestra fortaleza más importante como empresa chica es que tenemos mucha agilidad. Entonces nosotros hacemos un motor, overholeamos un motor de Bolivia, de Paraguay, donde sea. Ante el primer inconveniente, nosotros al otro día estamos allá. No es que estamos diciendo, bueno, si tiene un problema con motor, tráigamelo, como muchas veces pasa con las empresas americanas. Entonces eso para nosotros es una fortaleza. Un postventa. Un postventa que estamos siempre, siempre estamos dando servicio, que es nuestra
fortaleza, dar servicio lo más rápido posible. Y donde estemos, donde está el problema, estamos yendo inmediatamente. Eso nos da una fortaleza. Y por supuesto los costos, con los costos que son similares o menores generalmente que los americanos. Y tenemos algunas otras ventajas que uno lo hace profesamente porque lo ha vivido en los talleres americanos, que tratamos de ser lo más abierto y lo más cristalino en todo lo que es trabajo. Como esto es todo muy caro, entonces nosotros viene el taller, viene el motor al taller, abrimos, inspeccionamos, pedimos que venga el dueño o que mande un técnico capacitado para ver todas las partes, para verificar lo que hay que reemplazar, para que tengamos ese ida y vuelta de confianza que es fundamental en nuestra tarea, porque acá hablamos de plata, es mucha plata. Entonces eso que no pasa con un taller de Estados Unidos, que entra el motor, vale tanto, hay que pagarlo y se terminó. Y no hay discusión. Entonces esas cosas nosotros las tomamos como una fortaleza, esa relación con el cliente. Es como una elaboración a la vista. Exactamente, digamos, claro, ¿no? Para que la gente vea lo que se hace, cómo se hace, lo que hay que reemplazar verdaderamente. Eso da confianza también. Claro. Entonces eso nos genera un mercado que el latinoamericano prefiere hacerlo con nosotros si puede. Acá lo que pasa, bueno, es una cosa que ya trillada, que nos afecta muchas veces nuestro valor dólar. Entonces, bueno, ahí claro, te hago un impasse, claro, porque ahora cuando volvamos de los avisos, sí, te voy a preguntar cómo estamos hoy en los trámites, porque hay importaciones temporarias que son muy importantes para ustedes, sí, esa agilidad, sí, justamente. Bueno, que me cuentes un poco esos avatares de la Argentina, que yo creo que ahora, quiero, no lo sé que vinieron para quedarse, y bueno, que me des tu opinión empresaria, ¿no? Perfecto. Porque estás en los papeles, yo sé, particularmente vos estás muy en los papeles. Y la otra pregunta que te quiero hacer es sobre los suministros, las líneas que están afectadas en todo el mundo, cuesta mucho conseguir partes, así que bueno, eso después de las pausas. Quiero decirte que el Howard Johnson de La Plata, el otro día estuve allí, ¿no? Está cerca de Buenos Aires y tenés tenés spa, tenés una cantidad de... Nosotros lo hicimos un fin de semana, nos fuimos, dijimos, desenchufémonos y la pasamos re bien allí. También estuvimos comiendo, que tiene un restaurante extraordinario y un pequeño shopping, así que bueno, yo te lo recomiendo. Howard Johnson es hoy la empresa con mayores cantidad de hoteles en la Argentina, así que bueno, aprovechalo, es inmejorable. Bueno, nos quedamos con dos preguntas interesantes para mí, como dudas mías, porque tenemos los vaivenes políticos de la Argentina y de la normativa, etcétera, que impiden a veces tener fluidez en el comercio exterior. Contanos un poco de eso, porque trabas hubo muchas, dólares diferenciales. Sí, hubo trabas cuando tuvimos el problema de la DEJAI, que ahora bueno, está... Voz Populi, todo lo que pasó. La CIRA, la DEJAI. Qué estafa, ¿no?
Era un problema terrible, teníamos trabajos que teníamos el motor parado 6 meses, 7 meses sin poder girar un dinero. Eso fue una cosa bastante complicada para nosotros, para todo el mercado, ¿no? Entonces había que hacer todo un rulo y no se podía porque había que girar plata afuera, no podíamos girar. Si el dueño del avión tenía cuenta en Estados Unidos, nos podía pagar allá para yo poder comprar repuesto y traerlo. Era una cosa terriblemente. Yo particularmente a veces con algunas autoridades lo decía, y me decían, y bueno, es lo que hay. Y yo digo, pero ustedes no están empujando a hacer contrabando y no hay otra alternativa. Yo lo decía profesamente como para que lo supieran, pero en definitiva todo el mundo lo sabía, pero nadie hacía nada porque había otro negocio atrás, en definitiva. Claro. Pero bueno, en definitiva nosotros con respecto a eso siempre hemos tenido mucho problema. La aviación en general ha tenido mucho problema. Con la diferencia de cambio también, porque cuando teníamos un cambio de 300 pesos en oficial con 900 el blue, en definitiva era un problemón porque nosotros no conseguíamos los 300, el dólar a 300. Y entonces no se podía girar, y entonces el hombre que tenía la plata lo gastaba a 900. Era una cosa de terror, siempre fue bastante complicado, muy complicado. Y en la actualidad, con respecto a lo que es temporales, sí, siempre estuvo bastante bien, está bien. Nosotros traemos motores en temporal cuando se reparan de motores de los países limítrofes, y las partes entran también, las partes que requiere ese trabajo también entran en temporal. Por lo tanto que no tiene ningún costo eso en definitiva, porque son elementos que entran en temporal para el motor que está en temporal. Es una cosa muy práctica, se hace rápido. Hoy es fluido. Es fluido, eso es fluido. Pero no siempre fue así. No siempre fue así. Y lo que siempre el problema más grave siempre fue la importación de las partes por el giro de divisa. Eso fue siempre el problema. Y por otro lado, que hay algo que uno no entiende, no es economista, no entiende, pero siempre que nosotros sería muy fácil, cuando nos pagan de afuera, automáticamente a las 24 horas eso se transforma en pesos. Banco Central lo transforma. Yo dijera, si a mí el dinero que me ingresa de afuera me lo dejaran en una cuenta en dólares para que yo pudiera usarlo para comprar partes, no sería bárbaro. Porque si no siempre tenés una diferencia, claro, de cambio. Y es plata que en definitiva no le estamos afectando a Banco Central. Claro. Porque le está entrando dinero de afuera que si lo dejan en esa cuenta y me lo dejan... ¿Eso sigue siendo así sigue ahora? Sigue siendo así. Siempre se especifica esa plata. Entonces eso es un problema que a nosotros nos facilitaría un montón, pero eso no pasa. Claro, ese cepo no se salió, no. Ese es el cepo que reclaman ahora. Claro. Sí. Ahora está bastante mejor, así todo, todavía tenemos ciertas restricciones, porque en definitiva nosotros para poder girar dinero, hay un porcentaje que tiene que estar, nos dejan girar un porcentaje bajo de las partes, hasta que no llegan las partes acá, al puerto, no podemos pagar la totalidad de la mercadería. Todas las empresas están con ese tema. O sea, podemos pagar una parte, cuando llega acá se puede pagar el 100%, pero no podemos pagar el total de la mercadería hasta que no llega. ¿Y tenés crédito afuera como para hacer claro, eso? Claro, uno lo tiene que armar, porque en definitiva nosotros no somos muy creíbles generalmente afuera haciendo Argentina, país. Entonces no nos dejan, entonces hay que armar un crédito bastante importante que algunas empresas lo dan y otras no. Claro. Entonces eso es un pequeño inconveniente que sigue estando, que nos afecta bastante todavía. Pero bueno, es como todo, ha mejorado definitivamente. Además, bueno, las cadenas de suministro están interrumpidas, ¿no? Nosotros hemos notado que después de lo que fuera la pandemia, como poner un punto, de ahí para adelante, hacia ahora, el suministro de las partes se ha hecho muy complejo. Sí. Muy, muy complejo. Tardan muchísimo en el suministro de las partes, tardan muchísimo y aparte se han ido los costos muy elevados. Muy elevado, entonces se está haciendo con una pieza que ha aumentado el 200%. Dólares. En dólares. Entonces se han incrementado mucho las partes de la rueda de turbina en general y aparte la provisión de repuestos que antes era normal, ahora tranquilamente podemos estar 6 meses en que nos manden una pieza, que eso antes no sucedía. Pero eso fue post pandemia, pospandemia y todavía no se regularizó. No, hay un problema aparentemente que tiene que ver con personal,
Sí. con aleaciones, por Sí, ejemplo, sí, titanio, sí, la sí. guerra de Ucrania-Rusia Sí, y también, todo. sí. Es decir, y sí, todos lo están padeciendo y Sí. en demoras en la fabricación de jets Sí, también, sí. que lo padece Airbus y Sí. Boeing por distintas razones en algunos casos. Sí, está muy Eso complicado. está complicado, muy complicado. Sí, realmente, y se nota muchísimo, ¿eh? Y a veces la demora en los trabajos nos hacen que se complique mucho, porque también, como siempre, se complica la rentabilidad del taller, se complica porque si los trabajos tardan mucho tiempo, tampoco le sirve ni al dueño del avión, ni al taller, ni a nadie, porque van cambiando las rentabilidades. Entonces todo eso afecta. Hay que ir acomodándolo, pero no es fácil, ¿no? Ustedes, a ver, porque por ahí yo me quedé en el tiempo, pero ustedes compraron Control Logistics. También compramos Control Logistics, que era de un amigo, que en definitiva nosotros en un momento fuimos representantes de lo que era Viking, que son los que hicieron unas modificaciones de los aviones que volaban en LADE de Fuerza Aérea, que pusieron motores, los 20 pasaron a motores 27, y nosotros, esa empresa, Control Logistics, era el representante de Viking. Cuando muere el dueño de la empresa, se queda el hijo nos conocía, no quería más tener que ver con la empresa, y compramos esa empresa, que la tenemos fundamentalmente, más que nada para las licitaciones, cuando hay compra de partes aeronáuticas. Pero ya no mantienen la representación del Viking. Sí, la tenemos, pero la tenemos es media rara representación, porque tiene los twin viejos, digamos, como el 100 y 200. El 400 no es nuestra representación. Ajá. Es el 400, no somos representantes de la línea 400. Fue algo que sucedió medio extraño, pero pasó. En definitiva. Son canadienses. Son canadienses, sí. Y hacia futuro, ¿cómo están viendo el desarrollo? Hoy en la introducción decía que había desembarcado ya hace un rato la nueva generación, que son los hijos de ustedes, Sí. que no siempre se está viendo que los hijos sigan las empresas de los padres. Recién me contabas lo de Control Logistics. Claro, sí, que no quiso seguir. En el caso de ustedes sí. Sí, en el caso de nuestro sí, no todos los hijos, pero en general sí. Tenemos el gerente administrativo, que es mi hijo, y después tenemos otros chicos que están en la gerencia, están en la parte de instrumental. Tenemos los hijos de Piditorte que están trabajando en lo que es administrativo y parte comercial también. O sea, están trabajando, la mayoría de los chicos están trabajando, ¿no? Así que en el taller. Ajá. Mi hija también está en la parte administrativa, o sea, están trabajando todos los chicos en general. Hay varios trabajando en la empresa. Por decisión propia, nunca claro, presión de los padres, sin presión. No, nunca fue eso. Pero bueno. Y en términos de negocios, ¿tienen alguna... están pensando Nosotros incorporamos hace un par de años, por un requerimiento de un cliente, las turbinas de generación de energía. Empezamos a reparar turbinas de generación de energía, que antes no hacíamos, que nos ayuda también al mantener el taller, ¿no? O sea, es un motor que es el JT8, el viejo JT8 de lo que sería el Boeing 737, pero industrializado para generación de corriente. Entonces, como conocíamos el motor, empezamos a reparar esos motores. Así que estamos reparando motores de generación de corriente, que es un JT8 que en definitiva genera 25 megavatios. ¿Son unidades de negocios, sí. La parte de camiones o de turbos? Sí, unidades de negocio. Todos unidades de negocio distintas. Exactamente. Ajá. Y esto está funcionando, está funcionando bien. Eso nos ayuda también, está funcionando bien. Y con respecto a la... APU también hace. APU, sí, también. Y la parte de aeronáutica hicimos el banco de reactores para poder hacer recorrida mayor de reactores, porque hacíamos hasta zonas calientes y ahora ya hacemos hasta trabajo total, lo que sería CZI de los turbofan, que sería como si fuera una recorrida general. Entonces hicimos el banco prueba de reactores también. Y bueno, siempre estamos tratando de avanzar. Hay cosas que se hacen más pesadas. En un momento tuvimos algunas posibilidades que todavía está latente de hacer motores más grandes. Lo que pasa es que la inversión es bastante significativa.
Entonces también la inversión es significativa y eso tiene que estar apoyado por algún contrato de alguna empresa de línea aérea grande para poder hacerlo. Entonces tenemos algunas charlas, pero todavía está bastante verde eso, porque no es requerido que hiciéramos motores de líneas aéreas, porque se ha generado con esto de los problemas que hay con la provisión de parte y el trabajo de los motores, que hay un estancamiento en el mundo de atraso en las reparaciones por la cantidad de motores que están parados por provisión de partes o por problemas que han tenido los motores, ¿no? Sí, escribimos un artículo hace muy poco sobre, en realidad no era un artículo, sino una pastilla en una nueva sección que tenemos que se llama Entre líneas aéreas, sobre, hoy están comprando muchos aviones para desguace. Sí, correcto. Sí, porque justamente las partes. Miguel, muchas gracias por haber venido. Bueno. Nos diste un pantallazo de lo que es no sé si pyme, pero una empresa importante de la propulsión aeronáutica y otras cosas, como hemos visto, y es un gusto, no va a ser la única vez. Siempre ustedes han sido tan de una misma línea que por lo menos en el trato. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? Sí, 20 años o más. Así que es un gusto, y yo quiero, la idea es presentar un poco el mundo empresario aeronáutico acá, el que no se ve tanto, claro, pero que en los aeródromos, como decía al principio, sí, claro, se los ve trabajar, se los ve, claro, en el trabajo, y que son una parte importante del futuro de la Argentina en términos aeronáuticos. Así que, como viste, no solamente son empresas pujantes y que le buscan la vuelta para salir adelante, sino que además forman jóvenes para la actividad, para que no nos quedemos sin los técnicos que necesitamos. Así que bueno, esa es la idea, mostrarte lo que pasa en la industria. Nos vemos. Chau.